vamos a entrar, estamos estudiando Efesios. Entonces yo te animo a que vayas en tu dispositivo móvil o en tu Biblia. A ver, ¿cuántos de ustedes aquí traen Biblia física? Mira, yo todos los días traigo Biblia física, nada más hoy quise fresear y no traje. Muy mal. Pero yo te animo a que te traigas tu Biblia física y que la estudies y la subrayes. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo del tiempo, y si bien no estoy peleado con libros devocionales, de hecho nosotros promovemos aquí un muy buen libro devocional que se llama Tiempo con Dios, que normalmente se nos acaba muy rápidamente y que de verdad te lo recomiendo porque es un buen material para dar un seguimiento a un devocional y es bueno. Pero también yo recomiendo que tú leas todos los días la Biblia y la palabra de Dios. Eso es algo que a mí a lo largo de los años me ha ayudado mucho, el tener una Biblia y subrayarla. Y yo lo que hago es que a lo largo de un año, año y medio, la subrayo hasta que ya no se puede más y luego compro una nueva y vuelvo a... Y ya mi conciencia no me deja empezar a leer, no me deja leer la misma Biblia, sino que tengo que comprar una nueva y voy subrayando. Y eso es algo que a mí a lo largo de todos estos años me ha ayudado mucho. Bueno, Efesios capítulo 4, vamos a entrar a la segunda sección de este pasaje. Hemos estado leyendo que la primera parte, lo que leíamos la semana pasada y en Efesios, lo que estábamos estudiando es cómo guardar la unidad. Y la unidad hay que esforzarnos. El versículo clave del capítulo 4 es el 3. Esfuércense o sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ahora en el capítulo 4, a partir del versículo 17 hasta terminar el capítulo, el apóstol Pablo va a abordar de una manera un poquito más frontal, va a encarar un poco más actitudes en nosotros que muchas veces tienen que ser quitadas. Él lo expresa en otros pasajes, es el Espíritu Santo inspirando a estos autores, a estos hombres, a estos apóstoles de Dios, inspirándolos para que en otros pasajes comenten también. Por ejemplo, hay otro pasaje donde dice, desecha las tinieblas, o sea, apártalas de ti, porque ya estamos en la luz. Ahora somos una generación, una familia, un individuo, un matrimonio que estamos en la luz. Y precisamente por eso le puse como título a esta segunda sección de Efesios 4, despójate de los harapos, despójate de los harapos. Y si observamos con cuidado el capítulo 4, versículo 1, empezó diciendo, yo les ruego que anden de acuerdo al llamamiento que el Señor les ha dado. O sea, es un llamado apostólico de alguien que está sufriendo en la cárcel por seguir a Cristo, a que los demás hermanos en la fe, como tú y como yo, elevemos nuestro nivel de caminar, de obediencia, de búsqueda, de profundidad en los caminos del Señor. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pero ahora en el capítulo 4, versículo 17, y viendo la necesidad de ampliar este tema, les dice el versículo 17, por eso quiero decirles, en el nombre del Señor. O sea, aquí hay como un tipo de petición encarecida, un tipo de petición donde hay en el corazón una urgencia verdadera por lo que va a continuación. Y dice, les quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Entonces vamos a orar y que el Espíritu Santo nos hable. Señor, gracias por esta noche que podemos venir con tanta libertad y tan cómodamente a este lugar y buscarte, adorarte, traer nuestras cargas delante de ti. Pero oramos también para que tú ahora vengas con tu palabra, edifiques nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser interior, nuestra mente, y que realmente estos pasajes cobren vida delante de nosotros, no solamente para disfrutarlos, sino también para obedecerlos y caminar en ellos. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces este pasaje va a abordar tres cosas, o podremos dividirlo en tres partes para todos los que están tomando notas, especialmente los intensivos.
Primero hay una amonestación, segundo hay un argumento y tercero hay una aplicación de lo que está diciendo. Si hay alguien estructurado en su bosquejo, pues es el apóstol Pablo en cómo nos está hablando. Y vamos a entrar obviamente primero a la amonestación. Ya leímos el pasaje. Quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir: no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo con su mente vacía. Se dice que gramaticalmente se deben de usar el menor número de negativos en una oración. Eso tiene su razón de ser gramaticalmente. Pero Pablo, rompiendo las reglas gramaticales, aborda los negativos del caminar en Cristo. Porque si hay algunos negativos que a manera de advertencia, que es lo primero que va a hacer aquí, nos está diciendo: no vivan como la gente sin Dios. ¿Por qué? Porque el creyente, el cristiano, el hijo de Dios, y yo lo ampliaría a que tú le dijeras a la persona a tu lado, o sea, tú, dile, o sea, tú, sí, tú, no eres imitador de la gente sin Dios a tu alrededor. Esto que acabo de decir es muy fuerte, porque se nos ha, de alguna manera u otra, se nos ha puesto una imposición a querer siempre estar viendo a otros, pero especialmente a los que les va bien. Pero Pablo aquí nos dice, y obviamente hay cosas que hace gente que no tiene a Dios, que son buenas y están bien hechas y son dignas de imitar, pero obviamente estamos hablando aquí de cosas espirituales. Las cosas espirituales debemos de tener mucho cuidado, y las cosas espirituales no es nada más cómo nosotros estamos viendo a Dios, nuestros conceptos, el entendimiento de sus atributos, sino el fruto de nuestra vida. Porque si el fruto de nuestra vida no refleja que estamos cimentados en Cristo o que estamos con la fe en nuestro Dios, obviamente, aunque seamos aplaudibles en algún área de nuestras vidas, no somos imitables en esa otra área o en esas muchas otras áreas que reflejan que Dios no está en nuestro corazón o no está en nuestra vida. Por lo tanto, y lo repito, el cristiano no es imitador de la gente sin Dios a su alrededor, porque ya Pablo lo ha dicho en el capítulo 2, versículo 1, que están muertos en delitos y pecados. No somos imitadores de las personas que no tienen al Señor. Entonces nos explica a continuación la diferencia entre el que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. Y aquí lo que nos está hablando la palabra es que el cristiano piensa diferente al que no ha nacido de nuevo. Ahí está. Piensa diferente. De hecho, el pasaje que acabamos de leer termina diciendo que viven de acuerdo a su mente vacía. Porque si algo nosotros entendemos que de cómo comienza la salvación es con arrepentimiento. ¿Te acuerdas? Lo hemos estudiado en Lucas bastante ampliamente. Cuando Juan el Bautista y luego Jesús vienen a predicar, primero dicen: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y sabemos nosotros que el arrepentimiento es un cambio radical en tu forma de pensar. Un cambio radical en tu forma de pensar que obviamente va a afectar tu conducta, tu forma de hablar, tu forma de percibir tantas cosas en la vida. Y en estos pasajes que estamos leyendo a continuación hay un fuerte énfasis, por ejemplo, en la palabra pensar, en entendimiento, en aprender, ignorancia. Eso viene en los próximos versículos y todo tiene que ver con la mente o con la forma de pensar. Porque ahora que ha habido un cambio de mente, porque nos hemos arrepentido, que estamos en Cristo, el cambio de mente significa poner nuestra confianza en Cristo. Cuando una persona, y esa es la gran diferencia entre uno que es cristiano y no, y si tú estás visitándonos hoy o estás explorando la fe y estás aquí, esto es importante entenderlo. La diferencia en el que ya ha nacido de nuevo y el que no es que el que ha nacido de nuevo ha puesto totalmente su confianza en el Señor. Esa es una de las grandes diferencias, pero donde comienza todo. O sea, en otras palabras, cambian los valores, las metas de la vida, la interpretación de la vida. En otras palabras, esta palabra que lo explica es la cosmovisión, la forma en que percibes la vida cambia totalmente de una forma
de pensar que es el acumulamiento de experiencias, traumas, sueños, frustraciones, éxitos. Cambia de todo eso a poner tu confianza en la palabra de Dios. Y entonces de ahí se genera la fe, y la fe, que es poner los ojos en Jesús, de acuerdo a su palabra, nos van marcando la pauta de cómo debemos ir caminando. Toda la cosmovisión del creyente es impactada. A mí, uno de los pasajes en la Biblia que más me gustan para explicar esto es cuando Saulo iba en camino a Damasco, en su encomienda de sacar a los cristianos de las sinagogas y hacer con ellos una persecución, avergonzarlos, correrlos, hacer todo lo posible en su mente vacía, como de lo que acabamos de leer aquí. Pero en ese camino, en ese desierto a Damasco, que es un lugar muy inhóspito, muy desértico, con un tipo de desierto grisoso, si tú lo logras ver, algún día lo vas a comprobar, ahí en ese lugar cae en el suelo, y cuando Saulo se levanta, todo cambia, hasta sus ojos se ven afectados, su visión de vida se ve afectado, su visión de lo temporal se ve afectado, su visión de lo eterno se ve afectado, su perspectiva y planes de la vida, todo se ve afectado, a tal grado que lo único que le queda decir cuando se recobra es: ¿qué quieres que yo haga? Porque esa es la diferencia entre el que conoce a Dios y el que no lo conoce, que el impacto de Dios en nuestras vidas es a tal grado que hemos puesto nuestra confianza en Dios por medio de su palabra, y todo es transformado. Y eso es lo que Pablo nos empieza a decir aquí. No, ya no vivan como la gente sin Dios, en pocas palabras. ¿Cuál es el problema con la manera de pensar del que no ha conocido al Señor? Bueno, las traducciones bíblicas nos dan varios significados que me parecen muy interesantes. Ya leímos, yo te estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, y dice la mente vacía. Pero otras traducciones dicen ya no iban de acuerdo a la vanidad de su mente. Otras traducciones dicen ya no iban con pensamientos frívolos. En lo personal me gusta mucho cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice irremediablemente confundidos. Porque la gente piensa que tiene la vida clara, pero no es sino hasta que estás mira, yo me quito los lentes. Hoy de la tarde hice un experimento. Según yo, me quise poner a estudiar sin lentes. Amplié el iPad a todo lo que da y no, simple y sencillamente no me da. Pero cuando te pones los lentes, ¿qué haces? Viene la vida, ¿no? Te recobras. Todos los que tienen lentes así afirman estas verdades. Así es con el Señor. Pensamos que vemos, pensamos que lo tenemos claro, pensamos que tenemos planes, pensamos que tenemos propósito, hasta que viene Cristo, transforma tu vida, te da nueva visión, y entonces eres conocido como Él te ve. Híjole, y Dios hace esto en nosotros. Este mundo tiene mucho conocimiento, y el conocimiento es la acumulación de información. Tiene entendimiento, que es la aplicación del conocimiento, pero no tiene sabiduría, y la sabiduría viene de lo alto. Y la sabiduría es cómo poner en práctica el conocimiento y el entendimiento en la vida, y eso viene de Dios. Versículo 18, sigo avanzando, dice: esa gente, vaya, no es despectiva la forma que se está hablando, pero sí debe de ser en nuestro corazón, sí debe de haber un celo, amados, de decir: yo he conocido a Cristo, y porque he conocido a Cristo, mi mente es transformada, y no hay nada que imitar de la gente que, aunque aplaudible a los ojos del mundo y la sociedad, a los ojos de Dios no es aplaudible. Recuerda lo que Él dice en 1 Corintios: la sabiduría de este mundo para Dios es una necedad. Es una necedad. Y eso es a donde Él nos quiere meter. Leo el versículo: esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Viven ajenos de la vida que proviene de Dios. La vanidad
de la mente es el resultado de vivir en tinieblas, o el embotamiento, o todas las definiciones que leímos ahorita, es el resultado de vivir en las tinieblas y de no ver claramente el camino y la luz. Romanos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 dice, si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el enemigo no solamente ha cegado los ojos, sino que las mentes de aquellos que no les ha amanecido el evangelio y la gloria de Dios está nublada a los asuntos espirituales. Por eso cuando tú hablas de la fe con alguien que no ha conocido de Dios o que es contrario a Dios, le parece algo ridículo y hasta es burlable. Por eso los cristianos, en cualquier ámbito que tú veas hoy en día, de las redes sociales, de Hollywood sobre todo, los cristianos siempre son los payasos, los hazmerreír, los retrógradas, los ignorantes, los poco tolerantes. ¿Por qué? Porque está la mente nublada. Pero tú que estás de este lado, en la luz, tú dices, Señor, gracias por la libertad que me has dado. Gracias por la esperanza que tengo. Gracias por el cimiento que tengo. Aunque todo el mundo esté aplaudiendo lo contrario. Entonces, la dureza del corazón les lleva a ser esclavos de sus propios placeres. Por lo tanto, el cristiano no puede imitar los patrones de los no cristianos, porque nosotros hemos experimentado la vida, hemos experimentado el ser levantados de la muerte. De hecho, eso significa nuestro bautismo. Versículo 19 dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Si tú quieres una extensión o expansión de este pasaje, lee Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, básicamente la segunda parte de Romanos 1, que explica ampliamente esto que está hablando aquí. Pero nosotros tenemos una vida con propósito. Nosotros tenemos una vida con propósito porque somos instrumentos de la justicia, dice la palabra de Dios. Y este entendimiento nos aleja de caminar en nuestras propias pasiones. Entonces, eso es, número uno, la amonestación que hace Pablo a los efesios, que caminen, que ya dejen de caminar, mejor dicho, como los que no tienen al Señor. Pero ahora entra con su argumento, con el por qué, por el por qué. Y el argumento básicamente está en el versículo 20, dice, porque eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Porque eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Entonces, una cosa es aprender acerca de Cristo y otra cosa es aprender de Cristo. Se puede tener conocimiento de Cristo, se puede tener conocimiento de la palabra, pero otra muy distinta es cuando Él te la revela y cuando Él te habla. ¿Y cómo es eso? Cuando Él pone la convicción en tu corazón de seguirlo y lo haces por amor. Y eso viene de Él. En Cristo, quien por medio del Espíritu y en nuestra exposición a la palabra viva nos va enseñando cómo caminar. El versículo 21 dice, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Porque es posible, yo te decía, aprender acerca de Cristo y no ser salvo. Es como por ejemplo si tú aprendes de cualquier personaje histórico. Vamos a escoger a Winston Churchill. A mí me gusta mucho su biografía. Tú puedes aprender acerca de él, pero no puedes aprender de él porque está muerto. De Cristo tú puedes aprender acerca de él, pero tú puedes aprender de él porque él está vivo y él te enseña. ¿Sí? Y nosotros convivimos con Jesús a través de la oración, a través de la adoración, a través de la iglesia, a través de la convivencia con aquellos que compartimos la común fe, dice la palabra. Tú puedes aprender de Cristo del servicio, en la generosidad, en la ayuda a los necesitados. Puedes aprender de Cristo y eso es lo que la palabra nos dice aquí. No aprender solamente acerca de Él, sino de Él. Ese es nuestro argumento. Versículo 22 dice, en cuanto a su pasada manera de vivir, y aquí está mi título, despójense
de los harapos, de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. O sea, ya no perteneces a la corrupción del pecado, sino que perteneces a la nueva creación en Cristo Jesús. Es como cuando Jesús está ahí en Juan capítulo 11 y llega a resucitar a su amigo Lázaro. Y tiene 4 días muerto, ya está en la tumba, ya le han puesto todos los lienzos a que se acostumbraba la gente de dinero, acostumbraba a poner lienzos, especies aromáticas sobre ellos y los ponían en las tumbas. Y viene Jesús y ¿qué hace? Habla y dice: Lázaro, sal fuera. Yo siempre he pensado que dijo Lázaro, porque si dice nada más sal fuera se levanta todo el panteón. Pero bueno, dice Lázaro y se levanta Lázaro. Nos dice la palabra que él viene, pero viene vestido de los lienzos, a lo mejor hasta caminando incómodamente. Y que dice: quítenle las vendas, quítenle los lienzos, quítenle los harapos. Y de eso se trata la nueva vida, de que nos despojemos de todos los harapos, de la vieja naturaleza muerta, corrupta, contaminada, y ahora nos revistamos de Cristo, de sus palabras. Dice la palabra, más adelante lo va a decir en Efesios, y él pone el ejemplo del matrimonio. El esposo realmente forma a su esposa, y yo diría que también la esposa forma a su esposo con las palabras que se hablan. Cuando hay palabras de bendición, cuando hay palabras que lavan, como Jesús lavó a la iglesia con sus palabras, la purificó para presentársela sin mancha ni arruga, es de la misma manera como nos edificamos nosotros. Porque cuando venimos a Cristo, somos despojados de toda esa naturaleza antigua, pero es importante que la palabra vaya bañando nuestra mente, nuestro corazón, para entrar en la nueva naturaleza. Amén. Y entonces, ¿cómo se sale de la corrupción? Esa es la pregunta. ¿Cómo me despojo de esto? ¿Cómo me quito los harapos? ¿Cómo le hago? Bueno, es una obra que hace el Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia nos da algunas pautas importantes. En el versículo 23 y 24 nos dice la palabra cómo es que nos podemos despojar de esas vestiduras o harapos de muerte con los que veníamos. Y dice: renuévense, versículo 23, en el espíritu de su mente, y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, en otras palabras, renovando el espíritu de tu mente. ¿Y qué es esto? Bueno, mira, la conversión es caracterizada por una colisión, un impacto, una crisis. La conversión, yo diría que es una crisis que te lleva a un proceso. La conversión es una crisis en la que entramos que te lleva a un proceso. ¿Por qué? Porque el convertirnos o el ser nueva creación es un proceso que día a día nos vamos apropiando de él por la obra del Espíritu y nos vamos adueñando de toda la herencia que él nos ha entregado, que lo leímos aquí anteriormente. Uno de los pasajes que nos enseñan más claramente esto es Romanos 12, y tú lo conoces. Dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, ahí está. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque renovar el espíritu de tu mente es lo que sucede cuando tú tomas la palabra, oras al Espíritu y le pides que Él hable a tu vida. Que no sea una lectura nada más, sino vas pidiendo que Él hable a tu vida, a tu corazón. Y lo que va quedando de ese lavamiento de agua, de palabra en tu mente y tu corazón, es lo que Dios quiere que surja de ahí, ¿sí? Lo leíamos anteriormente, uno de los pasajes en Pedro dice: tu fe va a ser puesta a prueba y va a salir mucho mejor que el oro, porque la fe es más preciosa que el oro. De la misma forma, la palabra, cuando viene y lava nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos va despojando de todo eso. Cuando Jesús está por lavar los pies de sus discípulos,
Pues Pedro se opone y le dice: Señor, ¿cómo nos vas a lavar? Si tú eres el maestro, ¿cómo nos vas a lavar nosotros los pies? Y él le contesta: es que si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces le dice Pedro: bueno, entonces lávame pues todo, a la cabeza hasta los pies. Pues si se trata de ser parte, pues lávame todo. No, le dice: tú ya fuiste lavado por la palabra, tú nada más necesitas lavar tus pies. Porque los pies es la representación del camino de la vida donde nos vamos ensuciando. Por eso la importancia de agarrar la palabra de Dios diariamente y depurarnos de todas las majaderías, de los chistes, de las babosadas, de las tonterías, de las mugrero en medio que este mundo nos va salpicando, que a través de la palabra de Dios podemos ir siendo depurados. Y eso es depurar el espíritu o renovar el espíritu de nuestra mente. La palabra dice, Juan 17, santifícalos en tu verdad o apártalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué lo dice así? Esto es tan interesante, porque para que nosotros podamos atravesar este mundo con éxito como hijos de Dios, necesitamos estar apartados con Jesús, en comunión con Él, para poder, sí, atravesar este mundo. Por eso dice, apártalos o santifícalos. Santificar significa apartar, que eres de Dios. Santifícalo con tu verdad o apártalo con tu verdad, porque tu palabra es la verdad. La traducción del lenguaje actual del mismo pasaje dice, tu mensaje es la verdad. Haz que al escucharlo ellos se entreguen totalmente a ti. ¿Sí? Entonces ese es el argumento, que nosotros hemos aprendido de Jesús, seguimos aprendiendo directamente de Él, porque Él está vivo y nos lo revela a través de su palabra y la convicción del Espíritu Santo, renovando el espíritu de nuestra mente. Y por último, la aplicación. En esta sección, a partir del versículo 25 en adelante, el apóstol Pablo aborda la aplicación de nuestra forma transformada por los cielos de ver la vida, específicamente quitándonos 5 harapos que tenemos que desechar en nuestra nueva vida y que normalmente son los harapos que traemos siempre colgando: mentiras, enojo, hurtar, un discurso corrompido y amargura. Esos 5 harapos son muy importantes que los despojemos. Por eso empieza aquí en el versículo 25. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sigo leyendo. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los creyentes. Por eso te digo, aquí rompe todas las reglas gramaticales del no, ¿verdad? Aquí dice, no entristezcan al Espíritu de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención, y desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y toda maldad. Ahora, esos son los harapos de los cuales el Espíritu Santo, a través de este autor, nos está diciendo que despojemos de nuestra vida. Y son cosas que la vida misma nos va enseñando que podemos usar cierta medida de ellas sin, según nosotros, ver consecuencias. Pero sí hay consecuencias, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y esto es pecado. Entonces, mentiras. Como cantaba aquella mujer, ¿verdad? Mentiras, me enamoraste a base de mentiras. Y yo me acuerdo de las señoras cantando y trapeando y haciendo todo el rollo ahí con las canciones. ¿De quién era esa? Pues no me acuerdo, ¿verdad? ¿Tú no te acuerdas, mi amor? No te acuerdas. Yo escuchaba puras alabanzas. El enemigo es un mentiroso. La Biblia lo define así, Juan 8:44. Es el padre de la mentira. Es un asesino que desde el principio ha pensado en asesinar. ¿Y cómo lo hace? A través de mentiras. ¿Y cuál es el objetivo principal del mentiroso? Que nosotros pensemos que Dios miente. ¿Escucharon?
Ese es el objetivo principal del diablo. En Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando aparece la serpiente, es lo primero que dice: poner en tela de duda lo que Dios ha dicho. Y el pasaje, tú lo puedes leer allí, dice: de todos los animales que Dios creó, la serpiente era el más astuto de todos los animales. Y se acercó y le dijo, en este caso, a Eva. Y esta es la pregunta. Y leo este pasaje de la Nueva Traducción Viviente porque me gustó cómo lo confronta. Y dice: ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? O sea, ¿te fijas cómo empieza? ¿De veras Dios les dijo? Porque así, ese es el principal argumento del mentiroso, que en nuestra mente dudemos de lo que Dios ha dicho. ¿De veras Dios dijo? ¿De veras Él dijo que hay una consecuencia? ¿De veras me va a pasar algo? ¿De veras? Y ese argumento del mentiroso, cuando se impregna en la raza humana, es lo que hace rebelarse contra Dios y decir: pues dudo de quién eres tú, dudo de que eres real, dudo de que tu palabra sea verdad. Y esa mentira impregnada en nosotros y con la cual nacimos es algo que constantemente traemos. Por eso cuando una persona peca, lo primero que duda es de la consecuencia de lo que Dios ha dicho. La paga del pecado es la muerte. Pero dudas. Entonces la Biblia nos anima a que hablemos la verdad en amor. Siguiente de los harapos generales que quiero abordar aquí es el enojo. En sí mismo el enojo no es un pecado, porque recordemos que Jesús se enojó cuando le volca las mesas de los cambistas, las tira. Pero y nosotros conocemos por la palabra que Dios no está enojado, pero sí se enoja, ¿sí? No es un atributo suyo, sin embargo, el estar enojado. Sin embargo, la ira de Dios sí es contada como uno de los atributos. Y esa ira santa, ¿qué hace? Ilustra su aversión hacia el pecado. Yo te decía, Jesús volcó las mesas de los cambistas por el abuso en las negociaciones con los que vendían para ofrecer las ofrendas. O sea, Dios, Jesús, en otras palabras, puede utilizar el enojo como un atributo, pero nosotros batallamos mucho. Por eso Pablo nos dice: no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Porque él sabe que cuando tú truenas y te enojas, te pasa y lo traes y lo traes y lo traes, y ves a la persona y condenado, y me las va a pagar, y nomás que lo vea, y ¿cómo estás? Y bien, bien. Por eso nos pone esto, la manera como nosotros podemos lidiar con esta situación, que en sí no es pecado, porque te puedes enojar ante un acto indignante. La cosa es que no te puedes llevar ese enojo al siguiente día, porque después del siguiente día pasan varias cosas. Dice: no dejes que el sol se ponga sobre su enojo, ya lo leímos, ni des lugar al diablo. Porque lo que sigue, lo que pasa a continuación, es el patio del diablo. Y es donde él tiene cierta influencia en las vidas de los creyentes. Por esta razón, Dios nos pone un límite para que aprendamos a resetear nuestra mente antes de ir a la cama y ponernos a cuentas antes de dormir. Matrimonios, no se acuesten enojados. Nosotros, aunque han habido momentos donde estamos así como se dice, en el tirotote, no podemos dormirnos enojados. No podemos, ya lo hicimos regla en el matrimonio, y aunque estemos en un desacuerdo total, alguno de los dos siempre: ¿me perdonas? Sí, te perdono. Y ya, se acabó el rollo. Y al siguiente día se olvidó. Jesús nos enseña que del enojo, en el Sermón del Monte, de hecho, el enojo es comparado con el asesinato. Pero en la secuencia del Sermón del Monte, el enojo es seguido por la inmoralidad sexual.
Porque cuando una persona, y esto yo lo he explicado varias veces, cuando una persona se enoja y no cede ese harapo, no despoja su vida de esa vieja naturaleza, entonces inconscientemente le manda a su mente la señal de que puede explotar donde le dé la gana. Por eso tú vas a ver gente que en sus problemas de ira, donde quiera, en el súper, en el banco, en la casa, en el trabajo, le grita, avienta cosas, patea, manda una señal de que él es el dueño de su vida y es el dueño de su cuerpo. Y entonces, como me creo el dueño de mi cuerpo, me puedo meter en inmoralidad sexual fácilmente, porque me creo el dueño de mi cuerpo. Por eso Jesús habla en el Sermón del Monte y dice: ten mucho cuidado con eso. Lo siguiente que vemos aquí es, el apóstol Pablo nos dice el que hurtaba o el que robaba, no robe más. Este es uno de los 10 mandamientos: no robarás. Y la Biblia no nada más es un mentiroso y un asesino, que lo describe Juan 8:44. Juan 10:10 lo describe como un ladrón. El ladrón no vino sino para robar, matar, ahí está, el destructor, asesino, y destruir. Y si es posible, vivimos en una cultura, y desde los tiempos, porque esto proviene del corazón del hombre, pero entre más van avanzando los tiempos, más sentimos una atracción hacia lo material, porque vivimos una cultura materialista impactantemente exagerada. Y si el enemigo quiere capturar tu corazón de que te conviertas en un ratero, en un ladrón. Si el enemigo convirtió a Judas en un ladrón, pues yo creo que ninguno de nosotros nos debemos de sentir así como que ya la hice. El que crea que está firme, mire que no caiga. Aprenda a depender del Señor, aprenda generosidad, aprenda a trabajar. Dice el que hurtaba, ya no hurte más, trabaje con sus propias manos para que tenga para dar al que tiene necesidad. Porque hay mucho que decir aquí, pero la manera como se lidia con el deseo de robar es a través del dar. Y empieza en las cuestiones bíblicas. La manera como yo rompo la avaricia y la codicia en mi corazón es dando. Pero aquí Pablo nos pone estos consejos importantes. La cuarta de ellas es el hablar. Dice: ya no hablen, dice este pasaje, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para los otros oyentes. Porque otra de las cosas que se confrontan aquí es el hablar corrupto, o las palabras corruptas que salen de nuestra boca. No pronuncie usted ninguna palabra obscena, dice. Colosenses 4:6 dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Y aquí justamente en esta sección es cuando dice: nuestras palabras contristan al Espíritu Santo, porque es nuestra forma de hablar que contrista al Espíritu Santo. Cuando tú te quejas mucho, cuando tú maldices, cuando tú te burlas de otros, cuando eres irónico, sarcástico hacia otros, cuando tú usas todo este tipo de herramientas, a lo mejor para sentirte mejor o bien, o simplemente porque estás molesto, lo que haces es que contristas al Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Y por eso de repente andas que no puedes y que no sientes y que no quieres servir y que no quieres hacer esto o aquello, porque contristas el depósito que Dios ha dado a tu corazón, que es el Espíritu Santo. Pero lo relaciona con nuestra manera de hablar. Entonces nuestras palabras contristan al Espíritu, y no nada más al Espíritu, también al Padre y al Hijo. Pero el Espíritu, que es quien trabaja en nosotros aquí en la tierra y nos edifica y nos da el amor del Padre y la paz del Hijo, se ve contristado. Por eso todos estos elementos de repente podemos no llegar a sentirlos. Y por último, y quizás el más peligroso de todos, que confronta el apóstol Pablo aquí, es la amargura. Y la amargura, yo te decía ahorita, el enojo es el patio del diablo,
Bueno, la amargura es el lugar donde el enemigo ya ha puesto su anzuelo, ya ha dejado, ha minado una casa, un hogar, un corazón, cuando ya hay amargura ahí en ese lugar. Porque es una manera como el enemigo tiene control de nosotros. Y yo te lo he compartido también muchas veces aquí y quiero darte un recordatorio de esto. 1 Juan 5:18 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el enemigo no puede tocarlos. Eso debe estar claro en tu vida. El diablo no te puede tocar, no puede tocar tu vida, a menos que tú le abras espacios. ¿Y cómo se abren los espacios? Cuando se practica el pecado de forma oculta, silenciosa. Es una manera de abrir lugar al enemigo. Otra es a través de creerle mentiras. No valgo, la vida no vale la pena, mil cosas que el enemigo puede traer a tu mente. La regué, tomé una mala decisión, no debí haber hecho esto, y puede venir a tu vida de esa manera, mentiras. Nos se enamora con mentiras, como decía ahorita en la canción esa. Y por último, con la amargura. Cuando agarramos el resentimiento, la falta de perdón hacia alguna persona por alguna situación X, si fue justa o no, pero te amargas al respecto, y entonces esos aspectos, si bien el apóstol Juan dice aquí que el enemigo no te puede tocar porque Dios te tiene protegido, otra manera como Él se mete es cuando tú, abriendo tu corazón, abriéndote a mentiras, abriéndote a amargura o con la práctica del pecado, le das espacio para que Él meta su anzuelo, meta su influencia, y entonces no potencialices ahora que sí, la bendición, la herencia que Él te ha dado como hijo. Entonces, bueno, aquí nos dice, y termino en el versículo 32, en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. Y aquí está, y perdónense unos a otros, así como también Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Ponte de pie, ¿dónde estás? El perdón ofrece misericordia, y la misericordia ofrece bondad. A ti se te ofreció bondad y misericordia en la cruz, y lo mismo debemos de hacer nosotros con cualquiera persona en esta vida que nos ofende, que nos lastima, como Jesús lo hizo con nosotros. Señor, yo te doy gracias en esta noche por tu iglesia, por cada uno de tus hijos, cada familia que está en este lugar, para que tú traigas esta fuerte, el fuerte peso de tu palabra sobre nosotros, y que despojemos todos los harapos que nuestra mente pueda tener, que despojemos toda mentira, que despojemos todo aspecto en nuestras vidas que no provienen de los cielos, sino que son adquiridas en este mundo o provienen del mismo infierno, y que te sigamos, Señor, con corazones sinceros. Y claro, estamos vulnerables, somos propensos a fallar, pero por tu Espíritu Santo nos vamos renovando en nuestro entendimiento. Y oro para que cada persona aquí pueda irse renovando en su entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro para que los oídos de todos en este lugar escojan con mucho cuidado lo que tienen que escuchar, que tienen que oír. Que cada uno, que tu Espíritu Santo guíe las palabras, la lengua de cada uno de nosotros y lo que tenemos que hablar, Señor, y que tu Espíritu en nosotros nos dé autoridad para que todo sentimiento que no viene de ti, no permitamos que nuestro corazón lo sienta. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén.
Amén y amén.